8 de la mañana con 1 minuto en la primera emisión de XCBA Noticias. Le adelantaba antes de ir a la pausa, y hasta aquí en estudios y oficinas, el secretario de Movilidad del Estado de Tabasco, Rafael Elías Sánchez Cabrales, a quien le doy la más cordial bienvenida y pues agradecerle que se haya tomado el tiempo para visitar y hablar con el auditorio de XCBA. Secretario, muy buenos días, hasta que se nos hizo. Buenos días, Selene, muchísimas gracias, la verdad que un gusto y eso iba a comentar, ¿no? Que Hasta que se nos hizo, secretario. habíamos tenido ya pactada alguna participación, pero afortunadamente aquí estamos a la orden y muy agradecidos como siempre, ¿no? Con ABA, porque ha sido una estación que siempre nos ha dado la oportunidad de poder pues transmitir, ¿no?, nuestras actividades a la gente, al pueblo, y precisamente de eso hablábamos, ¿no?, de que la gente tiene el derecho a la información. Sí. Y también es muy importante no estar aquí en estos importantísimos medios de comunicación como la BEA, pues para poder hablar de los temas de lo que realiza el gobierno y en este caso de cómo está la movilidad en Tabasco. Secretario, hace 8 días entró en vigor el alza o el ajuste a la tarifa del transporte público. Preguntarle, ¿se han presentado quejas sobre posibles abusos con este aumento, con este ajuste? Sí, mira, ha habido, pues como todo, ¿no? Cuando se aplica o se ajusta la tarifa, pues a la gente no le queda claro, ¿no? Poco a poco hay que ir informando. Desde luego, si hay quejas, hemos monitoreado desde el día 5 de agosto a la fecha, un promedio de 40 quejas han habido. 40. La mayoría relacionada con el tema de cómo se aplica la tarifa, algunas otras, bueno, por el trato del chofer en el servicio de transporte público, y en algunas otras también, bueno, pues solamente solicitan aclarar, ¿no?, el tema de la tarifa. Pero lo que estamos haciendo es que cuando escuchamos de algún lugar que hay alguna queja o no les queda claro, enviamos a personal de la dirección técnica. Tenemos una dirección de estudios técnicos de la Secretaría de Movilidad para que acudan al lugar, vean a las autoridades del lugar y bueno, podamos ir informando, independientemente de que hemos hablado con los transportistas para que en sus terminales, en sus paradas, en los camiones peguen la tarifa, ¿no?, de que se ajustó, y desde luego que la gente vaya pues poco a poco entendiendo, ¿no?, cuánto es lo que se debe de cobrar por el servicio que se presta. Secretario, ¿no se anticipó una campaña intensiva informativamente hablando para que, bueno, la gente que tiene sus dudas, que tiene sus cuestionamientos en torno a cuánto es lo que tiene que pagar, pues fuera alineado con este ajuste, con la entrada en vigor de este ajuste a la tarifa del transporte público? Sí, mira, la ley nos mandata que 2 días antes de que se publique se debe de dar una difusión masiva. Así se hizo. Arrancamos el día 3 de agosto en la mañanera del señor gobernador, sí, y desde luego empezamos a socializar el tema de la tarifa. Lo que pasa es que, bueno, hay un sector importante de la población que, bueno, pues le gusta puntualizar mucho de cómo se aplica. Eso es bueno porque obliga también a los transportistas a que no se cometan excesos, ¿no? Claro. Que también se pudieran dar, y desde luego nosotros vamos a estar muy atentos, ¿no? Aquí lo importante es de que vayamos socializando. Sobre todo se ha dado este fenómeno en las zonas suburbanas y foráneas, que es donde se aplica el factor kilometraje. Ya. Ahí es donde como que todavía no ha quedado claro. Como que el asunto, exactamente. Por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, algunos compañeros, ahorita recuerdo, ¿no?, así a
a vuelo de pájaro, diría, ¿no? Sí. Hay algunas comunidades, por ejemplo, rumbo a Macultepec o Cuchapotlán, por ejemplo, kilómetro 15, ¿no? Que así le llaman. Kilómetro 15 es de la salida a Villahermosa hacia Macultepec o Cuchapotlán, y bueno, ahí se encuentra, ¿no? esa comunidad, esa población, pero había que aplicar también de la entrada de Villahermosa hacia la terminal de los camiones. Entonces, no son 15 kilómetros que recorren, ¿no? Bueno, el transportista dice, bueno, mídanme de mi terminal a la terminal donde yo paro, y es por ello que la tarifa que se aplica tiene, pudiéramos decir, un banderazo que tiene un costo que ampara hasta 6 kilómetros, y ya a partir de ahí se cobra por kilómetro recorrido. Eso es Entonces importante, es muy fácil que la gente pues pueda sacar su cuenta. Dice, bueno, si del kilómetro 15 antes de salir de Villahermosa recorren 5 kilómetros, ¿no? Un ejemplo, y de saliendo de Villahermosa hacia mi comunidad son 15 kilómetros, entonces serían 20 kilómetros, ¿no? Okay. Entonces aplicaría la tarifa de banderazo, pudiéramos decir son 12 pesos el banderazo, sin aire acondicionado, y se le restan 6 kilómetros a esos 20, ¿no? Entonces quedarían 14 kilómetros que se multiplicarían por 61 centavos. Entonces el resultado de esa multiplicación, ¿no? De 14 kilómetros por 61 centavos más el banderazo de 12 pesos, eso es lo que tienen que pagar, ¿no? Entonces, el aumento o el ajuste a la tarifa del transporte público no nada más fue para Villahermosa ni la zona conurbada, sino fue para todo el estado. Sí, fue para todo el estado. Cuando llegamos a la Secretaría de Movilidad, los transportistas, la primer presión, siento yo, importante que tuvimos, fue precisamente el tema tarifario, ¿no? Había la queja de que de 10 años a la fecha no se hacía un estudio técnico, un análisis de el tema tarifario, que habían habido algunos acuerdos que inclusive hasta prácticamente fuera de la ley, ¿no? O sea, bueno, aplícate un pesito más y yo te lo tolero y eso va para adelante, ¿no? Entonces, no había habido realmente un estudio en donde, bueno, se contemplara el incremento a la inflación. Obviamente hablamos de la inflación en los insumos que utilizan los transportistas, ¿no? Y el gasto operativo y demás. El gasto operativo, exactamente, el incremento de cómo se han comportado las gasolinas, el diésel, ¿no? Pues los costos de mantenimiento, ¿no? El tema de refacciones, y desde luego ir revisando la última tarifa vigente, pero también revisar hacia atrás, ¿no? Cómo se había venido comportando, y desde luego poner en la balanza también el otro factor muy importante, que es el factor social, ¿no? Y bueno, secretario, preguntarle también, porque por ejemplo hemos consultado a transportistas, hablando propiamente de combis y de taxis, líderes de esas modalidades del transporte público. Ellos mencionan o aceptan, dicen que aceptan este ajuste a la tarifa del transporte público, aunque bueno, no se les hace justo, porque en el caso de los taxis la solicitud era de 40% y en el caso de las combis era de 14 a 15 pesos cuando el aumento fue de 12 pesos. ¿Ustedes como autoridad estarán haciendo estas revisiones anuales como ellos han propuesto? Bueno, nosotros vamos a mantener una revisión de los factores de los que estamos platicando, ¿no? O sea, ir viendo cómo se comporta el precio de los insumos. O sea, no se descarta que más adelante se pueda hacer otro ajuste. Nosotros tenemos el compromiso de hacerlo desde que inició el gobierno del pueblo, que encabeza el señor gobernador Javier May. Hemos mantenido este trabajo, ¿no? Y desde luego venimos buscando la justa medianía entre tener un servicio concesionado
que otorga el gobierno a un particular para que preste el servicio del transporte público, porque esta es una facultad exclusiva del Estado, que se le delega a un particular. Entonces tenemos que buscar que, bueno, pues ese particular preste el servicio en buenas condiciones, pero que también le sea rentable, ¿no? Porque, bueno, si no, ¿quién presta un servicio sin que pueda llevar el pan y la sal a su domicilio, ¿no? Sí. Y también, bueno, pues que genere empleo, ¿no? Pero por el otro lado, bueno, pues cuidar que quien utiliza de manera masiva el transporte público, pues es la fuerza laboral de nuestro pueblo, pues. Es la clase trabajadora, son los estudiantes, las amas de casa, y es por ello que tenemos que buscar ese equilibrio. A mí pues me hubiera gustado, ¿no?, que más salir en hombros, ¿no?, y decir, no, pues logramos un ajuste por encima de lo que esperaban, O lo que se solicitaba. pero pues desde luego pegándole muy duro a la economía familiar. Digo, eso pues desde luego perdería toda lógica, ¿no? Vamos buscando en lo que arrojó el estudio técnico, fue buscar ese equilibrio, ¿no? O sea, porque muchos malentienden el estudio técnico que se hace, ¿no? Es que el estudio técnico dice que debía haber cobrado tantos pesos. No, el estudio técnico es precisamente buscar el equilibrio entre los costos de operación, la rentabilidad del transporte público, pero también cuidar la economía familiar, ¿no? ¿Qué le pidieron o la autoridad, qué fue lo que pidió a los transportistas para que se pudiera dar este ajuste? Porque ellos, o en el caso de ustedes, dijeron sí, va, ya se hizo la revisión técnica, la revisión de este análisis, este diagnóstico, pero ustedes como autoridad, ¿qué fue lo que le pidieron a los transportistas? Sí, primero dejar implícito de que siempre, desde el primer momento que platicamos con los transportistas, fue defender la economía familiar. Eso quedó muy claro y es por ello que no hubo ningún detalle en cuanto a el ajuste, que no fuimos pudiéramos decir que a lo mejor el ajuste podía tener un piso y un techo, sí, ¿no? Un margen. Y aceptaron la tarifa de piso, o sea, la baja, porque siempre cuidamos la economía familiar. Y por el otro lado, pues ellos mismos, ¿no?, hicieron un compromiso con la Secretaría, y este compromiso pues a lo mejor ni sea con nosotros, ¿no?, porque tiene que ser con la población, que es de ir modernizando las unidades, ¿no? ¿Se le dio algún plazo a los transportistas? Desde luego aquí lo que estamos buscando, que vamos de la mano, que hemos platicado con varios de ellos, es buscar mecanismos de financiamiento que les sea un poco más rentables. Créditos blandos. Créditos blandos, sí, porque ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Que cada vez el interés que cobran en los créditos para el transporte público, el seguro del viajero, se ha ido por las nubes, se ha incrementado mucho, y eso ha impedido que se puedan adquirir unidades nuevas, porque pues el interés era incosteable, ¿no? Entonces, sí, por eso era importante la revisión de la tarifa, y desde luego es ir modernizando. De entrada, bueno, pues nosotros año con año vamos haciendo una inspección de las unidades del transporte público, y ahí, bueno, pues ya ahora pues ya vamos a ponernos ya más estrictos para que esas unidades que ya no cumplen con el año, modelo, condiciones físicas, ya se vayan sustituyendo por unidades nuevas y modernas. Secretario, nos vamos por modalidad de transporte. Por ejemplo, los taxis. ¿Cómo saber con exactitud cuánto se le debe pagar a un taxista desde donde se toma el servicio hasta el destino? Porque son 7 sectores. Sí, son 7 sectores 7 establecidos. Pero, por ejemplo, uno pasando el primer sector son 40 pesos. 40 pesos. ¿Se le suma un segundo sector? Si hay un segundo sector, son 5 pesos más. 45 pesos. 45 pesos. No se puede... ¿Hasta cuánto sería, por ejemplo, el máximo? Hasta 60 pesos.
Porque hay unos que están cobrando incluso hasta 70 pesos. Sí, porque si tú agarras un Taxi Plus o un Radio Taxi, Hay que hacer la ellos diferencia. sí. Ok. La diferencia de ahí son, el banderazo en Taxi Plus es de 50 pesos, un sector. Taxi Y de ahí, Plus, Taxi Plus y Radio Taxi. Radio Taxi. Si, Ok. ojo, si uno agarra un Taxi Plus o un Radio Taxi, el banderazo es de 50 pesos. Ok. Si tú pasas 1, 2, 3, 4, hasta 5 sectores, te pueden cobrar 70 pesos máximo. ¿Y el normal? El que taxi no es... normal, que es el taxi especial, porque acuérdate que en la ley se eliminó el taxi colectivo. Pero hay Entonces, algunos que han estado dando servicio colectivo, no, si dan secretario. servicio colectivo estarían fuera de la ley y ha sido recurrente. De hecho, los lunes cuando doy las audiencias, pues Sí. ahí llegan, ¿no? Oye, que tengo ahí una multa de colectivo, pero que yo estaba, o que yo llevaba un familiar y no, o alguna excusa, pero es un tema que vamos combatiendo todos los días, ¿no? Aquí lo importante es de que la gente también haga la denuncia correspondiente. Desde luego, ¿no? Si uno pide un servicio de taxi, hasta que concluya tu servicio pueden subir a otro pasaje. Se estará publicando la sectorización para que el usuario conozca y más o menos se oriente de cómo es, por ejemplo, tomando el taxi, un taxi especial del fraccionamiento Lagunas a la colonia Gili Sáenz, más o menos, ¿cuánto sería lo que tendría que pagar? Sí, de hecho nosotros tenemos los sectores perfectamente establecidos en la página de movilidad. Ahí estamos buscando un mecanismo. De hecho, tenemos ¿Como un en simulador? la página hay un simulador Ok. donde tú puedes poner de dónde a dónde vas y ahí te da el precio, pero estamos ahí analizando de que ahora cualquier ciudadano ya con aplicación que vamos a tener, que además es una aplicación que busca el mismo cobro prácticamente del, del servicio de taxi sectorizado, el taxi de aplicación móvil de la que platicábamos fuera del aire, Sí, ¿no? sí, Pero sí, sí. que muy interesante porque yo creo que de ahí se puede desprender como un taxímetro, pero no como el viejito, ¿no? Ok. De que te subías y veías que cada vez te cobraba más y decías, traigo 50 pesos en la bolsa, ¿no? Y ya el taxímetro dice que son 60, ¿no? Sí. Ahora sí, aquí me da bajo, ¿no? Y te debo 10 pesos para la próxima. O Sino te que, regresas, ¿no? sino que también los ciudadanos puedan ya, mediante una aplicación, decir, bueno, pues si voy de tal lugar a tal lugar, lo puedo calcular rápidamente. Esa herramienta es importante. Es importante, ¿no? Estamos trabajando en todos esos mecanismos. Aquí lo importante es de que haya total transparencia en el uso del transporte público, ganarnos la confianza de la gente, porque fue algo que nosotros propusimos desde que el señor gobernador Javier May nos dio la responsabilidad, el encargo de estar al frente de movilidad y de que generamos con los transportistas, ¿no? Una nueva relación, una relación de respeto, de siempre privilegiar el diálogo. Y bueno, a pesar de que hubo, pues de alguna manera, pues alguna desesperación, presión, porque ya era prácticamente insostenible en algunos sistemas la tarifa. Sí. Bueno, pues aguantaron, les demostramos que sí estábamos trabajando, que el estudio técnico no era un tema de táctica dilatoria o de atol con el dedo, sino que fui teniendo reuniones de información para irles diciendo efectivamente la inflación en el rubro de ustedes ha sido de tanto por ciento, ¿no? El salario mínimo se ha comportado de esta manera. Si nosotros mediamos, bueno, pues vamos obteniendo un resultado que al ciudadano o a una familia, ¿no?, de escasos recursos, pues le golpee lo menos que se pueda. Entonces, todo eso es lo que nos ha venido ayudando a poder sacar adelante los servicios y desde luego vamos buscando siempre mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder y saber con anticipación
cuánto cuesta su servicio. Secretario, también preguntarle sobre estas paradas de taxis donde hay un checador y el mismo checador, pues a veces acomoda 1, 2 o 3 pasajeros. Al final de cuentas termina dándose servicio colectivo. ¿Esto está bien? ¿No está bien? ¿Lo tolera la autoridad? Mira, hay un acuerdo ahí, que eso Sí es válido. lo tenemos que informar abiertamente a la población. Pues pudiéramos decir ahí cierta flexibilidad en cuanto a que a lo mejor en el servicio que está en espera va a una colonia y ahí mismo en la cola hay a lo mejor alguna otra gente que va a la misma colonia, ¿no? Si están de acuerdo el usuario, bueno, pues entonces se suben al mismo taxi. Pero pudiéramos decir una especie de compartido. ¿Cómo es el servicio colectivo? Bueno, resulta que me subo un taxi en esta esquina, ¿no? Y en la siguiente esquina se para y para ofrecerte servicio a ti. Bueno, ella está colectiviando porque ya me está dando un servicio a mí y en la siguiente esquina va buscando más pasaje, de tal manera que al rato trae 3 rutas diferentes y ahí trae a la gente paseando por toda la ciudad, ¿no? O sea, en el sitio de taxis sí es válido. En el sitio de taxis, siempre y cuando el usuario esté de acuerdo. Si yo voy a una colonia y le digo al checador que no estoy de acuerdo porque yo quiero llegar a mi colonia y a mi domicilio de manera inmediata, no pasa nada, ¿no? Se tiene que respetar porque así está diseñada la ley de movilidad. Okay. Ahora, si están de acuerdo en que uno o más vayan a la misma colonia, bueno, pues entonces se suben y se les proporciona el servicio. Pero pudiéramos decir que es compartido, no colectivo. Colectivo es que anden levantando, ahora sí que como polleros, ¿no? En toda la ciudad, llenando su carro sin pedirle permiso a quien lo utilizó primero. Ese es su servicio hasta su destino. Hay varias preguntas y mensajes por parte del auditorio, secretario. Por acá nos dicen, por favor, preguntar al titular de movilidad si la ciudad es capital del estado, ¿por qué el transporte público deja de funcionar a las 20 horas con 30 minutos? A más tardar las 21 horas. En otras ciudades hay transporte hasta las 22 horas. ¿Y por qué en Villahermosa no pasa? Si es lo que dice don Lázaro. ¿Hay algún horario establecido? No revisamos igual. Aquí la ley dice que el último camión de cualquier ruta es hasta las 22 horas, 10 de la noche. Sí, es un tema que podemos revisar. Si nos enteramos que en qué lugar, en Tierra Amarilla, ok, revisamos ahí quién opera ahí en Tierra Amarilla y bueno, pues les pedimos que se cumpla, ¿no?, con el horario establecido. Sí, también tenemos que reconocer que producto de cómo se recibió el Estado, hubieron temas de seguridad, pero creo que son temas que están controlados el día de hoy y que ya es el momento en el que prestemos el servicio en el horario adecuado y si algún transportista ve algo anómalo en el servicio que presta, que se ponga en contacto con nosotros, ¿no?, para que nosotros pues podamos hacer el enlace, ¿no?, con las autoridades de seguridad. También por acá el señor Antonio Pablo Jiménez nos dice, buenos días, por favor pregúntenle al secretario si revisaron las condiciones reales en que se encuentra el transporte público, porque en el poblado C31 de Huimanguillo, dice, hay combis en las que ni siquiera se les puede abrir las ventanillas y la gente llega sofocada a su destino. Considero que deberían de revisar las condiciones reales del transporte antes de permitirles brindar el servicio. Sí, ahí tenemos que reconocer que en esa zona de Huimanguillo con el plan Chontalpa Cárdenas tenemos unidades ya en donde hicimos una revisión, hemos estado platicando ahí con quienes prestan el servicio, sí, y efectivamente se les dio ya, solamente en este año tienen que empezar a renovar esas unidades que ya no cumplen. Este año tienen que empezar a renovar sus unidades
porque si no lo hacen, empezando el año de 2027, estaríamos ya no aceptando la inspección que hacemos anual de las unidades, y esa unidad quedaría fuera de manera inmediata porque ya no cumplirían con los requisitos de ley. También por acá nos dice la señora Andrea de la Cruz, dice: socia del taxi Rosa 4003, tengo retenida mi unidad, va para 3 meses por cobro indebido de las grúas. Ya metí mi inconformidad a la CEMOVI el pasado 27 de mayo y no, hasta la fecha no ha bajado la resolución. Pido el apoyo, soy una persona en la tercera edad, enferma, por favor, de esa actividad me sostengo. Es el mensaje que envía la señora Andrea de la Cruz. Ahorita tomo el nombre y que acuda hoy mismo, si pudiere, que vaya al piso 1 de allá en movilidad con el licenciado Edgar. Terminando ahorita la entrevista, pasamos el dato y que revisemos el caso de la señora. Con mucho gusto le ayudamos y vigilamos, ¿no?, de que el servicio que se le prestó se le cobre lo justo. También por acá nos hacen la siguiente pregunta, dice: por favor, para el secretario, ¿por qué no le hacen como el Uber, que de precio de tal lugar a tal lugar, para no ser malos entendidos? Saludos. Esto en relación al taxi. Sí, de hecho, bueno, pues ya estamos por sacar nuestra aplicación móvil, ¿no? La aplicación móvil app, que además va a ser mucho más barato, de mejor servicio, más seguro. Vamos a estar conectados al C5, van a poder compartir su viaje. Es un servicio que se va a prestar desde las unidades del servicio público de taxi, la aplicación móvil. Estamos ya por salir y no va a ser como las plataformas privadas, ¿no?, de que tienen esa famosa tarifa dinámica. Sí, que cambia. Que si llueve se encarece. O hay tráfico. Que hay tráfico se encarece. Sí. Que ciertas horas de la noche, ¿no? Esta va a ser una tarifa homogénea, okay, todo el año, los 365 días, de tal manera que la gente sepa, ¿no?, cuánto va a pagar por un servicio, y que, bueno, pues si lo comparan, va a ser más barato siempre. ¿Y los usuarios cuándo podrán disponer de esta aplicación? Bueno, secretario, queremos salir ya este mes, estamos ya en vísperas. Okay. Ahí estamos solamente con algunos detalles técnicos, pero la aplicación móvil ya está calientita, así como que ya estamos revisando en el horno que ya esté ya Okay. el pan bien cocinado, ¿no? Perfecto. Pero vamos a salir con todo, estamos muy emocionados, ¿no?, con ello. Y desde luego ya de esa aplicación, de eso hablaba hace un momento, sí, podamos ya también desprender el tema de cómo buscar un mecanismo de cómo los ciudadanos puedan tener una manera de cómo medir el servicio, que si voy a tomar un taxi, cuánto me costaría el servicio si paro inclusive en la calle un taxi, ¿no? O sea, pudiéramos decir un taxímetro anticipado, ¿no? sí. No el taxímetro como tradicional, eso ya es obsoleto, ¿no? Y bueno, secretario, también la modalidad de combis. Algunos usuarios han estado reportando que el ajuste fue de 5 pesos, y antes costaba 17, ahora el cobro que están haciendo es de 22 pesos, al menos en las combis suburbanas, pues quedó igual, o también se aplicó un ajuste, como por ejemplo los que vienen de Parrilla, Playas del Rosario, La Lima, ya que han denunciado pues variaciones en el cobro del pasaje. Mire, aquí para esclarecer, si es un servicio sin aire acondicionado, sería el banderazo 12 pesos, que ampara los primeros 6 kilómetros. Okay, lo que si yo soy suburbano, 12 pesos, siempre y cuando sean antes de 6 kilómetros. De ahí, kilómetro adicional, 61 centavos, que era el ejemplo que ponía hace un momento, ¿no? Eso es sin clima. Ahora, con aire acondicionado, el banderazo es de 13 pesos, es un peso más caro, y cada kilómetro adicional son 66 centavos. ¿Por qué diferenciamos esta tarifa? Porque lo que queremos precisamente es de que el transportista ya preste el servicio con aire acondicionado. Sí. Y para ello, bueno, se incentiva
se incentiva el que pueda mejorar un poco la percepción de su tarifa, ¿no? Y que vayamos todos a ese servicio, ¿no? Moderno, y que pues no haya la queja de que no hay que darle mantenimiento al aire, me consume mayor cantidad de combustible, y sobre todo, ¿no? El que pues que la gente cada vez tenga pues mejores condiciones, ¿no? Para trasladarse, moverse. Secretario, ¿y el sobrecupo? ¿Está permitido que las combis lleven pasajeros de pie? No, no, ese es un tema que Porque hay unos que incluso hasta que no casi está, los llevan sentados que no sobre está las piernas. permitido. Sí hemos detectado ese tema. Hay en ocasiones, en horarios pico, sí hemos, como platicamos mucho con los transportistas, sí sucede, ¿no? De que, por ejemplo, está en una parada, ya se llenó la combi, pero hay a lo mejor una, dos personas que ya están arriba, pero que ya no hay asiento y no se quieren bajar. Bueno, pues entrar en una controversia con el ciudadano, pues sería pérdida de tiempo, luego inclusive en que todo el mundo se altere. Sí. Entonces es decirle, bueno, pues ya, si no se quiere bajar el ciudadano, adelante, pero otra cosa es que le subas hasta que la gente vaya como sardina en lata. Bueno, pues desde luego eso es flagrantemente violatorio, no se puede permitir, y desde luego que se harían acreedores a una sanción. Por acá nos dicen, hay algunas unidades que vienen de Playas del Rosario, al pasar a Parrilla ya vienen con sobrecupo y así tenemos que usarlas. A veces vienen parados más de 10 personas. Ojalá que, bueno, movilidad pueda hacer algo, sobre todo con esas rutas. Que es un tema también de logística, ¿no? Porque en horarios pico deben de funcionar prácticamente todo el parque vehicular, es una tras de otra. Okay. Porque no tenemos un transporte, que para allá vamos con el proyecto 2030, sí. Para el transporte masivo que se perdió en Villahermosa y en las zonas suburbanas, se empezó a utilizar pura urban, ¿no? Entonces es un transporte más rápido, más versátil, pero lleva mucho menos gente que un camión, ¿no? Entonces no es lo mismo que tengamos un camión que tenga la capacidad de llevar gente sentada y aceptablemente gente parada, ¿no? Que entraran 50 gentes, a que tengamos que utilizar 4 combis para poder llevar ese mismo número de ciudadanos, ¿no? En el caso de los pochimóviles y motocarros, en colonias y rancherías, ¿aplica el cobro de medio pasaje para estudiantes y adultos mayores o no? En todos, claro, que el pochimóvil, el motocarro no es la excepción. O sea, ahí hubo un incremento de 10 a 12 pesos general, pero desde ahora el motocarro empezó a aplicar la tarifa preferente, porque la ley no exime a ningún tipo de transporte. La tarifa preferente aplica en todo el estado de Tabasco. Y por ejemplo, el argumento de algunos motocarros es de que ahorita es temporada vacacional, aunque presenten la credencial los estudiantes, ¿no hacen válido? No, la ley dice es todo el año, o sea, no habla de temporada de escolar, vacacional, no, ahí se cobra 6 pesos, eso es lo oficial. A un estudiante, es estudiante todo el año, tiene su credencial, lo comprueba, son 6 pesos. ¿Qué pasa con estos que han cobrado la tarifa de 12 pesos, que no respetan este costo preferente? Hay que hacerlo valer, simple y sencillamente. Bueno, presento mi credencial, pago mis 6 pesos y se acabó. Ese es mi derecho. Ese es mi derecho, ¿no? O sea, ahí no hay debate, ni hay pregunta, pues. Okay. Yo soy un adulto mayor, soy una persona con discapacidad o soy un estudiante, tengo derecho a el descuento en la tarifa preferente. En el caso de todo el transporte público, estamos hablando de un 25% de descuento. Ya. Ahora, en el caso del motocarro son 6 pesos. Aquí ahí quedó establecido en la ley.
Y secretario, preguntarle sobre este tipo de transportes a través de plataformas, hablando de Uber y Didi, ¿hay tolerancia para que circulen? ¿Se prevé alguna regularización del servicio? No, no hay tolerancia y lo primero que estamos haciendo es trabajar Sí. sobre lo que marca la ley de movilidad, que se creó un sector del transporte público de taxi, se creó específicamente para este rubro de plataforma, Ya. que son los Taxi Plus, que son los carros estos 2TA, no sé si has visto uno que dicen Sí. TA, bueno, esos taxis de aplicación, Sí. pero pues estas aplicaciones pues no funcionaron, inclusive cuando llegamos había una inconformidad ahí de que la situación no funcionó, que habían inclusive firmado contrato de prestación de servicio con un particular, cuando la propia ley de movilidad dice que tiene que ser una plataforma oficial del gobierno. Y desde luego nosotros estamos cumpliendo con lo que mandata la ley, y es por eso que MobiApp va a salir ya dentro de poco para cumplir con lo que marca la ley. Lo otro que me preguntas no está contemplado en la ley, y lo primero que queremos nosotros es de que estar cumpliendo cabalmente con la ley de movilidad, porque estábamos, pues cuando llegamos ya nos tocó la responsabilidad a nosotros y Sí. estábamos incumpliendo. Sí. Entonces queremos ya estar cumpliendo cabalmente con ello, para ahora sí entrar en una revisión de estas plataformas privadas que finalmente prestan un servicio de un punto a otro punto a la población en general, y que hacen un servicio de transporte, y es transporte público. Sí. Porque me puedes decir que es una plataforma privada, me puedes decir que es una actividad privada, que es una actividad entre dos personas, comercial, pues igual pudiéramos decir del transporte público, ¿no? Entonces, finalmente es el mismo servicio, y aquí la autoridad tiene que regular, pero primero vamos a cumplir cabalmente con la ley de movilidad, porque esta parte no estaba, teníamos un reto ahí, Okay. porque pues era sacar una aplicación que se sostuviera sola, pero que no le costara al transportista, porque históricamente había sido, ya los transportistas habían pagado, ¿no? Entonces, volver a sacar una aplicación donde le metíamos los costos al transportista, pues hubiera sido, primero, pues ir en contra Sí. de la sensibilidad del gobierno del pueblo, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, estamos ahorita redondeando el mandato legal, y ahora y ya después hacer una revisión de las plataformas particulares. Sí. Secretario, y bueno, sobre este caso de los que en un inicio se detectaron tarjetones clonados, ¿ya no se siguieron detectando tarjetones clonados? Bueno, lo ¿Y primero, qué pasó con los que detectaron? bueno, primero lo que hicimos fue empezar a negar quien quien presente un documento falso, tarjetón, algún documento para trámite. Desde luego lo primero que venimos haciendo es dar vista a las autoridades. Sí. En este caso, cuando detectamos el tema del tarjetón, cuando nos enteramos de que habían personas promoviéndolo fuera o dentro de la Secretaría de Movilidad, nosotros acudimos a la Fiscalía Anticorrupción y interpusimos demanda. Creo que hubieron ahí algunos detenidos, ya es un tema que no está en el ámbito de nuestra competencia, pero el tema del tarjetón ya se controló, no hemos encontrado clonados, y ahorita ese trámite se hace 100% ya a través de Llave Tabasco, ya es completamente digital, es mucho más difícil ya
obtener un tarjetón clonado. Y bueno, aquí rápidamente algunas preguntas del auditorio. Dice, las de Pellicer están cobrando 20 pesos y el periódico oficial dice otra cosa. Para acabar, las combis rotas en mal estado van hasta el tope. Por favor, verifiquen. Y los pochimóviles del fraccionamiento Carlos Pellicer Cámara ni siquiera están regularizados ni seguro tienen y son 12 pesos, es lo que nos comparte este radio escucha. Sí, en el caso de las zonas suburbanas, repito, el banderazo son 12 pesos, sin clima, con clima 13 pesos y el kilómetro adicional 61 centavos. Ahí lo que nosotros hicimos fue publicar un ejemplo de kilometraje. Por decirte algo, kilómetro 1, 12 pesos, kilómetro 2, 12 pesos, kilómetro 3, hasta el kilómetro 6, porque es el banderazo. Okay. ¿No? Y ya de ahí, kilómetro 7, 12 pesos con 61 centavos, ¿no? Y ahí se va. Por acá también nos dice, buenos días, bendiciones, de favor preguntarle al titular de la CEMOVI cuál es la tarifa oficial para el transporte suburbano, por ejemplo, de Pueblo Nuevo, Playas del Rosario, Bicentenario, Estanzuela. Dice, unos cobran 20 pesos, otros 22,50. Es un abuso, lógicamente, porque es cobro a libre albedrío. Y nos dice por acá, aquí dice Estanzuela, Villahermosa, 20 pesos. Nos manda, sí, nos comparte una imagen. Hay dos corredores que estamos detectando que hay inconformidad. Uno, el corredor, pudiéramos decir, Villahermosa-Centla, que va hacia toda la zona de Macultepec y Zapotlán, que hay mucha zona suburbana. Y la otra es esta, que es Villahermosa hacia Teapa, que también vamos a revisar con mucho gusto todo lo que es ahí de esa zona de Villa el Cielo, desde luego Playas del Rosario hasta Pueblo Nuevo, de las Raíces. También por acá dice motocarros, en la colonia Tierra Colorada los pochimóviles cobraban el servicio en 25 pesos y ahorita ya lo incrementaron a 27 pesos. ¿Quién autorizó este cobro desmedido? No, nadie, al contrario, ahí estamos tomando nota, aquí la gente que nos ayuda está tomando nota de estas denuncias y desde luego que son temas que vamos a atender. También acá nos dicen, está bien, el detalle es que somos de Bosques de Saloya, cuando les conviene a los taxis somos de Nacajuca y cuando no, centro, porque los taxistas para entrar a Bosques nos quieren cobrar, dice, hasta 100 pesos, para salir 60. No, es una zona conurbada, no importa de dónde sean. En el caso de esa zona, que es pudiéramos decir que es la zona metropolitana, ¿no? de Tabasco, no importa de qué municipio sean, se tiene que respetar la tarifa, simple y sencillamente, no pueden cobrar 100 pesos porque, bueno, pues desde luego pudiéramos decir que pertenecería a algún sector más, ¿no? de la ciudad de Villahermosa. Y rápidamente dice, el del Espino a Villahermosa, ¿cuánto es el costo? Están cobrando 30 pesos y las combis no tienen clima. No tengo el kilometraje, pero sería 12 pesos los primeros 6 kilómetros y los adicionales es solamente si son, no sé, 30 kilómetros, sería por 61 centavos, ¿no? 30 kilómetros por 61 centavos más los 12 pesos. Pues es importante. Si fueran 36 kilómetros, ¿no? Porque saco la cuenta creo que a Macultepec son como 22, algo así, 22, 24 kilómetros. El Espino está un poco más para allá. Bueno, por acá nos dicen, un gusto saludar a todo el auditorio. Por este medio reconocemos al secretario de Movilidad, al químico Rafael Elías Sánchez Cabrales. La apertura que tiene al frente de la Secretaría siempre nos ha resuelto favorablemente todas las gestiones que se realizan desde Canaco. Muchos mensajes, secretario, muchos mensajes y pues obviamente queda el espacio abierto para nuevos encuentros y sobre todo pues para darle la información que el auditorio requiere. No, pues Elena, siempre aquí la vea, venimos, estamos como en casa, ¿no? Y desde luego con mucho gusto, ¿no? Las veces que haya que estar presentes para aclarar, informar, buscar, ¿no? Que la gente esté informada y de que vamos a ir atendiendo todo, ¿no? Despejando las dudas y sobre todo buscando de que bueno, con el ajuste de las tarifas, bueno, que la gente les quede claro, ¿no? Que se debe de cobrar lo justo y que vamos a ir cuidando, ¿no? Que se trate bien a la gente y con mucho respeto y de que
pues simple y sencillamente se aplique lo vigente, ¿no? Pero la gente puede recurrir a la CEMOVI para interponer alguna denuncia, ¿no? Al final de cuentas. Con mucho gusto, ahí tenemos una aplicación que se llama Quéjate. El otro día leí, reviso poco redes, pero leí que nosotros aceptamos la denuncia en la aplicación, ahí les recibimos un audio, videos, todo, la ubicación, qué unidad, qué tipo de transporte, todo, pero desde luego nuestro procedimiento es que la gente tiene que ratificar y luego citamos al transportista, se les dé el derecho. No es que la gente piensa que es como una infracción de tránsito, que aquí es directa, no, acá se da todo un procedimiento entre la denuncia y lo que tenga que decir el transportista para poder desembocar en una multa, entonces, o en una sanción. Entonces se tiene que dar el derecho de audiencia, ¿no?, a las partes, pero con mucho gusto, aunque no puedan acudir, con el simple hecho de que ya no los denunciaron, nosotros actuamos. O sea, que le quede claro a la gente, si la gente me dice, no, yo ya no puedo ir a hacer ningún tipo de ratificación porque trabajo, tengo necesidad de trabajar y solamente pudiera ir un domingo y ustedes no trabajan, no hay servicio, sí trabajamos, pero no hay servicio de oficina, no importa, nosotros que tengan la seguridad de que eso lo vamos a atender. Pues muy, muy bien, muchas gracias, secretario, y muy buenos días. Gracias, les agradezco, buen día. 9:03 a.m, nos vamos a la pausa.